El ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU se complacen en presentar la serie Feliz para Siempre. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Muy pero muy buenos días, mis queridos hermanos. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y estamos aquí justamente como dice Amós 4:12. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. A continuación, les presentaré el programa preparado por el Ministerio Conéctate a Jesús, gracias a el patrocinio de Seminarios y Tutorías TISU, porque tu vida merece algo mejor. La necesidad de pertenecer a un grupo pequeño. Hemos también presentado que no es cosa fácil tomar la decisión de seguir a Jesús, y hemos hablado de que es necesario que exista y que se manifieste en nosotros el sacrificio que involucra abandonar nuestra vieja naturaleza, que es nuestra naturaleza, es nuestra, que es en el estado en el que hemos sido creados. Amigo, tú no fuiste creado para morir, pero si permaneces en el estado natural y carnal en el que te encuentras, habrás escogido la muerte. Ahora, te va a doler. El sufrimiento viene incluido, pero se debe a que hay demasiada impureza en nosotros y necesitamos pasar por el fuego para que ese fuego nos limpie. Y esto duele, pero tranquilo, Jesús está en el crisol contigo y conmigo. Por eso, a partir del versículo 26, el texto te habla de advertencia al que peca deliberadamente. Ahora, esto habla de ejercicio de la voluntad humana. No que Dios necesite ayuda para salvarte, pero Dios necesita tu permiso para salvarte. A ver si lo digo de una manera que se entienda. Dios no te necesita para salvarte. Si Dios, si a Dios le nace o le da la gana de salvarte, se salva y punto. Para él no hay nada imposible. El problema es que si tú eres un borracho, en el cielo no vas a ser feliz. Y Dios no quiere eso. Dios respeta tu voluntad. Si tú estás disfrutando del pecado y el, el poder de la palabra de Dios no te lleva a hacer cambios, no te, no te corta, tú no permites que trabaje en tu vida, Dios no puede, se ve imposibilitado porque tú le cierras la puerta. Lo único que tienes que hacer es dejarle un poquito, un poquito, cederle un poquito para que tú veas que él empieza a trabajar en ti.
te va a doler. Sí, porque te va a doler dejar lo que te gusta. Y si no te duele, no los dejas, créeme. Pero cuando leo el versículo 26, que dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio para los pecados. Me preocupa. Porque aquí dice claramente que una vez que conocemos la verdad, y si no vivimos en armonía a ella, estamos tomando una decisión. Y esta semana hemos visto las 5D. Yo quisiera, mi querido hermano, que no te no tomes este estudio con ligereza. En nuestro primer bloque, el profe nos dice, gracias por la detallada introducción y por proveer el texto tan importante para el análisis. Entiendo que debemos desglosar la lectura bíblica y luego relacionarla con la lección de la semana. Análisis del icono para saber más. Hebreos 10:25. Hemos establecido en el versículo clave, Hebreos 10:25. Hemos establecido que el versículo clave es Hebreos 10:25. No puede ser analizado de forma aislada. Su poder radica en el contexto del capítulo 10, que se centra en el ministerio superior y perfecto de Jesucristo. El contexto teológico, Hebreos 10:1-18. Antes de llegar al llamado a congregarnos, el autor de Hebreos establece una base teológica sólida. Primero, la sombra versus la realidad. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran solo una sombra. Hebreos 10:1. De la verdadera realidad. No podían quitar el pecado de forma definitiva. El sacrificio único de Cristo, número 2. Jesús, en contraste, ofreció un solo sacrificio para siempre. Versículo 12. Que ha perfeccionado a los que han sido santificados. Versículo 14. Su sacrificio puso fin a la necesidad de más ofrenda por el pecado. Versículo 18. Nuevo pacto. Tercer punto en este primer bloque. La sangre de Jesucristo inauguró el nuevo pacto, donde la ley de Dios no está escrita en tablas de piedra, sino en los corazones y las mentes de su pueblo. Hebreos capítulo 10, versículos 16-17. Esto nos da una conciencia del pecado purificada. Segundo bloque. La transición a la exhortación práctica. Hebreos 10, versículos 19-24. Una vez que el autor ha demostrado la superioridad de Cristo, pasa de la teoría a la práctica. Esto es lo que usted ha llamado la hermenéutica, de traer el texto a nuestros días. Libertad para el lugar santísimo. Punto número 1. Debido al sacrificio de Cristo, ya no necesitamos sacerdotes ni rituales para acercarnos a Dios. Él nos abrió un nuevo camino, nuevo y vivo. Hebreos 10, versículo 20. A través de su propia carne, el velo.
tenemos libertad de acceso directo a Dios. El velo se rasgó de arriba a abajo. Punto número 2. El llamado a la acción. Basado en esa libertad, el autor nos exhorta a, primero, a acercarnos con corazón sincero y fe, versículo 22. Segundo, mantenernos firmes sin fluctuar en nuestra fe, versículo 23. Tercero, considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, versículo 24. Y llegamos al clima de nuestro estudio, el poder de la congregación. Hebreos 10, 25. El versículo 25 es la culminación de esta sección. Es una exhortación a la acción comunitaria basada en el sacrificio de Cristo y la fe en Él. No dejando de congregarnos. Primer punto. La fe no es un acto solitario. La fe individual se fortalece en la comunidad. La palabra congregarnos en griego original es episineigo. Implica un acto deliberado de reunirse, de unirse. Acto deliberado. Esto quiere decir, hermanos, gracias hermana Nora. Hermana Nora saluda a su familia amada con nosotros. Amén, dice. Amén. Gracias, hermana Nora. A la hermana Ramona también queremos saludar. Mire, aunque no te quieras congregar, tienes que forzarte a congregarte. ¿Cómo lo digo? ¿Por qué te digo que no? Porque la gente con la que te vas a congregar no la conoces. No son amigos tuyos, no son familia tuya, pero ellos tomaron la decisión de congregarse porque aman al mismo que tú recién empiezas a amar. Se llama Jesús. Ellos reconocen que la sangre de Jesús es la que los mantiene vivos. Y tú también reconoces que la sangre de Jesús te mantiene vivo. Entonces, como tenemos una misma cosa en común, que es Cristo, por eso nos congregamos hasta que a través de la relación unos con otros, que se llama relación horizontal, así como se fortalece nuestra relación vertical, o sea, nuestro trato con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, también se fortalece nuestro trato con los hermanos y amistades que se congregan con nosotros. Por eso, este primer punto en este tercer bloque nos dice, implica un acto deliberado de reunirse, de unirse, deliberado. ¿Ok? Tienes que estar en tu agenda, tiene que ser parte de tu agenda. Las horas en las que la iglesia tiene reunión, tú las tienes en tu agenda para participar de ellas. Número 2, como algunos tienen por costumbre. El autor reconoce un problema común, la tendencia a aislarse. Este abandono no es un accidente, sino una costumbre, una decisión consciente. La referencia al sufrimiento en el contexto general de Hebreos 10 sugiere que el desánimo o el miedo a la persecución podrían ser razones para esta costumbre de no congregarse. Tercero, sino exhortando. El propósito de la congregación es la edificación mutua.
debemos animarnos, consolarnos y desafiarnos unos a otros en la fe. Palabras clave: animarnos, consolarnos y desafiarnos. Unos a otros en la fe. Posiblemente estas tres palabras no sean muy conocidas entre nosotros y no vemos su importancia. Y repito, esto ocurre porque no nos conocemos, pero tenemos un mismo Dios en común, motivo por el cual congregarnos, y es encontrarnos con nuestro hermano mayor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Cuarto, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La urgencia de la congregación aumenta a medida que se acerca el regreso de Cristo. Esto crea un sentido de urgencia y propósito para apoyarse mutuamente en la fe. Conclusión del análisis. El versículo 25 de Hebreos 10 es un llamado poderoso y contextual. No es un simple mandato a asistir a la iglesia, sino una profunda invitación a la comunidad de fe como respuesta lógica a la obra redentora de Cristo. El sacrificio de Jesús nos da acceso a Dios y ese acceso nos motiva a unirnos a otros para fortalecernos mutuamente, especialmente en tiempos de sufrimiento, mientras esperamos su segunda venida. Amigos, este primer análisis del contexto del versículo clave nos presenta lo que Jesús hizo y nos advierte por qué lo hizo, para que nosotros tengamos acceso al reino de Dios en la condición de hijos de Dios. Pero la puerta al reino de Dios es Cristo, y la población del reino de Dios son todos aquellos que hayamos aceptado sus sacrificios. Ahora, usted tiene libertad de acción. Usted puede decir: yo no quiero entrar en ese reino porque, aunque reconozco que Jesús murió para darme la oportunidad, Él no me obliga a aceptarla. Quiero decirte, mi querido hermano, que es cierto lo que dices. Él no te obliga, pero permite que tu vida pase por circunstancias en las que te vas a ver, quieras o no, obligado a tomar una decisión. Porque aunque pienses que ahora no estás tomando una decisión, en realidad la estás tomando, porque en este conflicto no hay terreno neutral. El que no se inscribe voluntariamente, como dije anteriormente, deliberadamente, en,
el reino de Dios, el que no se inscribe, el que no pone en su agenda el reunirse con sus hermanos, el congregarse con sus hermanos, el estudiar con sus hermanos, el participar de las relaciones y las actividades que haga la congregación, porque él es parte de esa congregación, el que no lo ponga en su agenda. Versículo 26 en adelante dice que esta acción es pecado deliberado. Yo no quiero asustarte, porque tampoco quiero que vengas asustado, porque el miedo no es una herramienta que utiliza Dios para salvarte, no. El miedo no salva. Es el amor el que salva. Y por eso quiero, mi querido hermano, que tomes la decisión de conocer a Jesús y a su congregación. Porque conociendo a Jesús, relación vertical, conociendo a su congregación, relación horizontal, será la única forma de que... Invitación al próximo segmento. Gracias por acompañarnos en este segmento de nuestra lección. Hemos descubierto que la Iglesia no es un lugar para personas perfectas, sino para pecadores que buscan sanidad. Pero, ¿qué significa realmente ser un discípulo? ¿Es una decisión instantánea o un viaje de toda una vida? Te invitamos a que continúes con nosotros en el próximo segmento. Haz clic en el siguiente vídeo para profundizar en este fascinante tema y descubrir cómo la transformación es un proceso, no un evento. Busca el bloque 6. Bajo el título. Tema 1. Lección 2 FC. Fundamentos del edificio espiritual almohadilla feliz para siempre en caja tisú. No te quedes a medias. Continúa tu viaje de crecimiento espiritual con nosotros.